Hola a todos. Volvemos para acabar con el último turno de este libro. Si has llegado hasta aquí por casualidad, te recomiendo que comiences esta historia desde el principio, y busques las anteriores partes en el archivo de este canal. También te sugiero que, si te gusta el contenido, lo apoyes con un buen like, te suscribas y le cuentes a tus amigos y allegados sobre este canal, para saber que quieres más contenido como este. También nos gusta escuchar cualquier opinión o crítica constructiva, así como escuchar sugerencias sobre otras obras que quisierais ver resumidas y analizadas. Y ahora vamos con el desenlace de este libro. 58. Año 2345. Silo 1. Donald está despertando en su cámara criogénica. Le ofrecen agua, pero esta vez no hay pastillas. Donald pregunta qué pasa. Se trata del Silo 18. Alguien le dice que un limpiador consiguió llegar a otro silo. De repente, Donald se da cuenta de un detalle, le ponen un termómetro con un nombre. El nombre era Thurman. Donald pregunta quién es. Los enfermeros le confirman que su nombre es Thurman, y le dicen que pronto se aclarará su memoria. 59. Año 2312. Silo 17. El estrépito llega antes de la quietud. Jimmy Parker está en clase cuando les dicen que les van a dar un descanso por la muerte de un hombre que ha salido a limpiar. Los días de limpieza eran días de fiesta. Jimmy está estudiando para ser la sombra de su padre, pero aún le queda un año para poder empezar como aprendiz. De repente, aparece la madre de Jimmy en la clase, coge a su hijo y se lo lleva. La maestra no dice nada. Jimmy sabe que su padre a veces sabe cosas porque trabaja en informática. El muchacho escucha mucho estrépito en el hueco de la escalera. El estruendo crece a medida que bajan. Jimmy nota que su madre está asustada y eso le asusta a él. 60. Año 2312. Silo 17. Jimmy nota que la escalera vibra, como si hubiera mucha gente subiendo o bajando. La madre de Jimmy le mete mucha prisa, necesitan seguir bajando, pero bajan hasta una calamidad. Jimmy ve el cadáver de un hombre en uno de los niveles. La estampida está cada vez más cerca. Veía escaleras abajo los codos y los brazos de una multitud. Se encuentran con la multitud. Muchos de ellos están heridos, otros llevan barras o tuberías de hierro. Era como una turba asustada de otra turba. Madre e hijo intentan resistirse a la marea que sube. La multitud se convierte en una masa humana. Quieren avanzar, seguir bajando, pero casi no pueden resistirse a la multitud. De repente escuchan un grito, y alguien cae por el hueco de la escalera. Jimmy intenta con mucha dificultad resistirse y seguir bajando, pero no puede evitar que lo separen de su madre. Su madre le grita que busque a su padre. Jimmy, con mucho sufrimiento y desesperación, llega hasta la barandilla, se descuelga por ella y observa cómo los rellanos de los pisos inferiores siguen atestados de gente. Se lanza por el hueco a la desesperada. 61. Año 2312. Silo 17. 2 vueltas enteras de la escalera pasaron frente a los ojos de Jimmy. Cayó sobre un grupo de personas en el siguiente rellano. Jimmy se levanta como puede y se acerca a las puertas del nivel de informática. Echa a correr hacia el interior para buscar a su padre. La gente en informática está frenética. Todo el mundo está gritando, corriendo de un lado a otro. Jimmy ve a un hombre a quien conoce y le pregunta por su padre. Johnny, que así se llama el hombre, lleva una pistola. Mete a Jimmy dentro del departamento y le pone la pistola en el pecho. Johnny empieza a llamar a otros compañeros. De repente, Jimmy escucha una detonación y la mano de Johnny, que le apretaba el cuello, se queda flácida. Jimmy ve a su padre, que ha disparado a Johnny, y va corriendo hacia él. Le pregunta por su madre. Jimmy dice que está en la escalera. El padre le conduce hasta una puerta en un servidor. Saca una llave, abre una puerta de seguridad y lo mete en el corazón del silo. Los dos entran en él, y luego cierra. Alguien al otro lado gritaba llamando a Yari. El padre le pregunta por un número de 4 cifras, uno que pueda recordar. 1, 2, 1, 8. El padre le da la llave del silo, le explica que aquel es el centro de comunicaciones. El padre reprograma la cerradura de código para el nuevo número. El padre de Jimmy le cuenta que alguien está tratando de apagar su silo, lo cual Jimmy no entiende muy bien.
Le enseña a su hijo dónde están la comida y las armas. El padre le pregunta dónde se separó de su madre, luego sale afuera, no sin antes decirle que no le abra la puerta a nadie que no sea su madre o él. Jimmy se queda solo. 62. Año 2345. Silo 1. Llevan a Donald hasta unas habitaciones donde puede asearse y recuperarse de la congelación. Todo el mundo parece muy condescendiente con él, muy servil, desde que le habían despertado como Turman. Cuando orina, el líquido que sale es rosa. En un momento dado, llegan para llevárselo otra vez, esta vez a la sala de comunicaciones. Allí le ponen en un monitor la imagen de la figura de un limpiador en el exterior de los silos. Todavía no saben de quién se trata, están preparando un dossier. Había una limpieza programada en el silo 18. La limpieza no se produjo. Donald empieza a recordar que en el anterior turno había salvado un silo. Pregunta dónde va el limpiador, le dicen que va al silo 17. Pregunta si hay alguna noticia del 17 y le cuentan que ese silo estaba perdido desde hace varios turnos. Alguien dice que el silo 18 informa de que el traje de ese limpiador había sido modificado ilegalmente. Donald pide el dossier sobre la limpiadora, porque se trataba de una mujer. Le pregunta a Donald, porque es el que ahora manda, que si van a seguir el protocolo. Donald dice que por ahora no. 63. Año 2345. Silo 1. Donald acude al despacho del director de operaciones del turno, un tal Eren. El director quiere dejarle el despacho a él, ya que Eren también lo ha tomado por su superior. Nadie parece reconocerle. Antes de dejar el despacho, revisan juntos toda la información relacionada con el silo 18 y la limpiadora escapada. Parece ser que el silo 18 continúa recopilando información sobre la limpiadora porque el expediente es grande. No se conocen más casos como el suyo, excepto uno. Eren le comenta que debe de acordarse de esa otra excepción porque fue él mismo el que le atrapó. Eren se refiere a que fue Turman, y el que escapó, en realidad, fue Donald. A ese tipo que trató de escapar del silo 1 la gente lo acabó llamando, el pastor. Donald se siente un poco ridículo. Hablan sobre el silo 17, donde Eren informa a Donald que lo que ocurrió allí fue que se produjo una fuga masiva de gente y tuvieron que tirar de la palanca de emergencia. Luego Donald pide a Eren que comprueben los silos alrededor del 17, por si a la limpiadora le diera por tratar de ir a otro silo cercano. 64. Año 2345. Silo 1. Donald ahora tiene el despacho de director de operaciones y acceso al ordenador. Consigue abrirlo con el usuario de Turman y su propia contraseña. En la bandeja de correo ve un mensaje de Víctor. El mensaje es llamativo, en él se explica que ha encontrado un patrón. Parece que hay gente en los silos que aún recuerda. En el correo Víctor se pregunta si el mundo se merecía que lo salvaran, se pregunta si ellos merecían salvarlo. Víctor va a tomar la salida fácil, y dice que le deja al senador su último turno. Es una nota de suicidio, y se la había dejado a Turman. Turman no mencionó nada durante el anterior turno. Luego Donald descubre una nota de Anna, donde ve que pone una fecha y la cama en la que está congelada. Vuelve Eren y le trae la carpeta con el dossier del 17 y de la limpiadora. Menciona que Bernard, el jefe del silo 18, ha dicho que podría haber problemas después de una limpieza fallida. Está buscando una sombra porque su anterior candidato falló. 65. Año 2312. Silo 17. Jimmy está en el corazón del silo 17, trasteando con todos los aparatos y cosas desconocidas para él. Manipula unos diales para controlar las cámaras, hojea un poco los libros del legado y luego trata de utilizar la radio. Al hablar por ella, alguien le contesta, pero Jimmy no sabe quién es. Hay mucho sonido de fondo, gritos de gente. La persona con la que habla es un ayudante del sheriff. El padre de Jimmy está con él, y dice que van a buscar a su madre. 66. Año 2312. Silo 17. Pasan las horas sin que Jimmy obtenga alguna respuesta o noticia de su padre o su madre. Jimmy tiene tiempo de sobra para culparse por haberse separado de su madre. Era su culpa que no pudieran estar los tres allí. Tras un buen tiempo, el padre de Jimmy aparece en uno de los monitores. Le han atrapado porque otro hombre le mantiene sometido y le apunta con un arma. El hombre habla por la radio con Jimmy. El hombre que apunta a su padre le pide la contraseña para abrir la puerta.
Su padre le dice que no se la dé porque le matarán. Los matarán de todos modos. Golpean a su padre para callarlo. Luego le disparan. Otros 2 hombres aparecen y traen a rastras a la madre de Jimmy. 67. Año 2312. Siglo XVII. La madre de Jimmy es llevada ante la cámara. La mujer trata de resistirse violentamente, pero no puede hacer nada. Por la radio, le dicen que abra la puta puerta. Jimmy está llorando. Jimmy escucha los alaridos de su madre. Jimmy está a punto de abrir la puerta, pero recuerda lo que dijo su padre y se detiene. Escucha una detonación al otro lado de la puerta. Un disparo de advertencia. Le piden la contraseña. Escucha a la madre de Jimmy resistirse y acercarse al panel para introducir una contraseña aleatoria y desperdiciar el tercer intento de introducir la contraseña. La cerradura queda bloqueada 24 horas. Los hombres que hay fuera matan a la madre de Jimmy. 68. Año 2345. Siglo I. Donald encuentra unas chapas de identificación de Thurman en su taquilla y la tarjeta de autorización. También encuentra una navaja con la punta rota y una moneda con 2 caras. Donald observa que hay movimiento en el pasillo fuera de su despacho. Intenta buscar indicios de por qué razón le habían despertado con la identidad de Thurman. Alguien debía de haber pirateado el sistema para cambiar su identidad. 69. Año 2312. Siglo XVII. Jimmy ha dormido a duras penas. En sus pesadillas sus padres le gritan. Fuera del corazón del silo, reina el caos, se escuchan disparos y gritos. Sus ojos están cubiertos por una costra de tanto llorar. No quiere comer, pese a que su estómago se queja. Encuentra una habitación llena de comida y unas camas. Escucha una voz procedente de una radio diferente a la anterior. La voz pregunta si están bien y se interesa por saber qué ha pasado. Jimmy dice que hubo muchas bajas. La voz dice que han llegado tarde y luego se escucha un pitido. Jimmy juega con los controles sin darse cuenta que está tocando la radio que comunica los silos. El chico confunde los diferentes silos con la altura de niveles de su propio silo, hasta que se da cuenta que los números solo llegan hasta el 50. 70. Año 2312. Siglo XVII. Jimmy investiga las habitaciones y los armarios de la despensa. Selecciona una lata de maíz y otra de sopa. En un quemador que hay allí, al fin consigue preparar algo de comer para aliviar a su dolorido estómago. 71. Año 2312. Siglo XVII. Jimmy sigue escuchando a los hombres en el pasillo exterior a la puerta de acero que les separaba. En las cámaras, de vez en cuando, seguía viendo explosiones de violencia cada vez más escasas. El muchacho acaba apagando las cámaras para no ver lo que ocurre. Los hombres de fuera intentan entrar, Jimmy lo sabe, pero la puerta no cede y le da las gracias por resistir. Jimmy pasa el tiempo cada vez más alargado, durmiendo junto a la radio y los ordenadores para sentir un poco de compañía. Empieza a leer el libro de la Orden, que está lleno de situaciones apocalípticas. Luego empieza a leer los libros del legado, que son mucho mejores y tienen fotos. Las fotos son increíbles, ya que el muchacho nunca había visto antes algo así. 72. Año 2345. Siglo I. Donald sigue al mando de todo. Acude a la sala de comunicaciones e inspecciona cómo la gente allí hace su trabajo. Llega a sugerir si sería buena idea sacar un dron a investigar, pero su colega el médico Eren lo descarta porque el alcance de los drones es muy pequeño. Donald lleva las carpetas con los expedientes, el de la limpiadora que había escapado y el del nuevo aspirante a sombra del siglo XVIII, un tal Lucas Cal. A Donald le tocará hacer el examen para la nueva sombra. Bernard advierte que a Lucas le gusta mirar las estrellas pero que no por eso quiere salir fuera del silo. Luego, Bernard informa sobre la revolución que se produjo en mecánica, como subieron a informática para hacer un ataque que repelieron. Ahora los rebeldes están atrincherados allí abajo. Donald le pide que mantenga el orden en su casa, y cortan la comunicación. 73. Año 2345. Siglo I. Donald recoge sus notas y va a la cafetería para buscar algo de café. En la pantalla, el sol empieza a salir. Allí es donde está el verdadero misterio. Su mano le pica, la mano que estuvo expuesta a la contaminación exterior.
Le pica y está enrojecida de tanto rascarla. Como congresista, pasó de pensar que iba a salvar el mundo a destruirlo. Saca sus notas y empieza a estudiarlas. Estudia el expediente de Nichols, la limpiadora fugada. El informe parece un reflejo de su propia personalidad y entiende por qué la retiraron del mando. El informe del siglo XVII indica que está destruido. Unos departamentos culpaban a otros, pero el resultado había acabado en el mismo resultado. La gente había salido en tropel por un episodio de histeria masiva, y lo habían apagado. Durante horas tras el éxodo, la comunicación con el 17 no había dado frutos, pero al final habían contactado con alguien allí, un joven al límite de la supervivencia. Donald acaba recogiendo los informes y marchándose mientras sus pensamientos vuelven a Anna. Quizás debería sacarla de la congelación, como hizo su padre. 74. Año 2345. Silo 1. Pasan los días y Donald sigue trabajando como si fuera Turman. Un día, baja y prueba su contraseña en la sala de congelación, solo para ver si funciona. La cámara criogénica se abre. Entra en ella y busca la urna de su hermana Charlotte. Empieza a pensar en ella, en cómo le había obligado a visitar los museos de la ciudad de Washington cuando comenzó como congresista. El Museo del Holocausto le dejó mucha huella. Los diseños de los campos de concentración, como la gente había ignorado para qué se iban a utilizar. Donald era como esos arquitectos. Al final acaba entrando un médico, y Donald se ve obligado a salir de allí. Antes de marcharse, Donald piensa que su hermana ya había dormido por unos cuantos siglos, no pasaría nada porque esperara unos cuantos días más. 75. Año 2314. Silo 17. Es el segundo año que Jimmy lleva ahí solo. Se dedica a contar los días marcándolos en una plancha de metal de un servidor. Cada noche, una marca antes de irse a la cama. Su padre le había dicho que había comida suficiente para 2 personas durante 10 años. En aquel lugar, encerrado, piensa que en algún momento tendrá que salir de allí para echar un vistazo. Todavía hay gente fuera. De vez en cuando había visto alguna lucha cada vez más esporádica. Jimmy calcula que como mucho habría un centenar de personas ahí fuera, luchando entre sí. Tenía libros para leer y un ordenador con que jugar. Aún podía esperar. 76. Año 2314. Silo 17. Jimmy ha estado haciendo prácticas de tiro con las armas almacenadas. Ha tenido tiempo de sobra para aprender a disparar y los libros del legado le han ayudado mucho. Echa mucho de menos los lavabos. Para temor de Jimmy, alguien sigue ahí fuera y durante todo ese tiempo han seguido probando contraseñas del panel de contraseñas de la puerta. Jimmy sabe que son 4 dígitos, así que las combinaciones no son muy grandes si se incluían los ceros. Cada día, van allí y hacen los 3 intentos. Jimmy no sabe si hay más de una contraseña válida, pero calcula que en el intento 406, si están descartando números desde el principio, acabarían descubriéndolo. Jimmy no quería morir y tampoco quería matar a nadie. Cada día, prepara el arma y apunta a la puerta cuando los botones empiezan a sonar. 77. Año 2314. Silo 17. Cuando el agua se cortó, Jimmy tuvo que empezar a usar un rincón para ir de vientre. Tenía que beberse el contenido de las latas para poder sobrevivir. Un día, los hombres llegaron y probaron sus contraseñas. Eran 2 días antes de lo previsto, y la contraseña funcionó. La puerta se abrió y Jimmy no se siente preparado, está muerto de miedo. Entra un hombre con una sonrisa de cólera. Jimmy aprieta el gatillo y se produce la detonación. Sigue disparando, 2 veces más. La expresión del hombre cambia a una expresión de tristeza. La puerta está abierta y aún hay alguien fuera, pero quien sea se aleja por el pasillo. Aquel que se retiraba conocía el número. Jimmy sale corriendo tras el hombre que huía y le dispara, luego remata al que había tratado de entrar. Después vuelve dentro y cierra la puerta. 78. Año 2345. Silo 1. Donald sigue el proceso de descongelación de una persona a la que tienen que despertar, un técnico del reactor. Observa con atención para ver cómo hacerlo después con su hermana Charlotte, y parece que no es un proceso muy complicado. En el proceso de despertar, se hace una inyección de nanomáquinas que se encargan de descongelar el cuerpo y arreglar los problemas que se producen en el cuerpo por el cambio de temperatura.
El Dr. Wilson explica todo lo relacionado con el proceso y los tratamientos. En un momento dado menciona las taquillas personales. Donald recuerda el mensaje de Ana en el ordenador y lo que parecía una fecha que había escrito, y deduce que no era una fecha, sino un número de taquilla. 79. Año 2345. Silo 1. Donald se ofrece a buscar los efectos del técnico que acaba de despertar. Busca las taquillas en unos almacenes en los que encuentra toda la documentación que se ha ido generando a lo largo de todos los turnos en el Silo 1. Casi se pierde por el almacén, de lo grande que es. En medio de la búsqueda, le da un ataque de tos. Por fin encuentra la taquilla con el número de Troy, y la taquilla está abierta. Encuentra la ropa que llevaba cuando se produjeron las explosiones nucleares y entraron en el silo. Además de la ropa, encuentra su anillo de casado. En la ropa hay algo más, su teléfono móvil, que no funciona, por supuesto. Recuerda cómo ni siquiera había funcionado bien aquel último día. Recuerda a Mick, que le había cambiado el puesto y había acabado llevando su propia vida junto a su mujer. Recuerda a Ana, que había pirateado su vida. Sufre otro acceso de tos fuerte. 80. Año 2345. Silo 1. Donald encuentra las posesiones del técnico y las lleva a la consulta del Dr. Wilson, donde aprovecha su ausencia para coger las medicinas necesarias para la descongelación y un montón de pastillas, que pone en un vaso y llena con agua. Vuelve a la sala de congelación profunda. No tiene un plan concreto. Llega hasta la urna donde está Ana y comienza a despertarla. Ana está confundida, no sabe si ha llegado el día que esperaba. Donald le dice que este era su plan. Ella admite entre tiritonas, con la escarcha aún rodeando su cuerpo, que su padre tenía un plan. Nadie iba a despertarlos de la congelación profunda. Planeaba dejarlos allí. Luego Donald saca su teléfono. Se lo muestra a Ana y la acusa de que ella hizo eso, bloqueó su teléfono el día de la convención. Siempre había sido su plan y el de Mick, que quizás estaba involucrado de algún modo. Ana dice que no recuerda bien lo que pasó aquel día, que hacía mucho tiempo de aquello. Luego dice que tiene mucho que contarle, que su padre la había despertado mientras él estaba en congelación profunda. Donald le dice que beba del brebaje que había preparado. Ana sigue diciendo que tienen que marcharse de allí, que podían descubrirle si tenían mucho de lo que hablar. Donald está cansado de sus mentiras, de su veneno. Entonces a Ana le empieza a entrar un sopor. Dice que siente mucho sueño. Donald recuerda cómo fue su primer beso, durante la universidad, una noche que estaban medio borrachos. Ella le había dado un beso después de decirle que era su ángel guardián. No deberías haberme traído aquí, dice Donald. Y Ana inhala aire por última vez. 81. Año 2318. Silo 17. Han pasado 7 años con Jimmy atrapado en el corazón del silo. Con el tiempo ha empezado a notar un defecto en las latas, y su cuerpo se sentía peor cada vez con más regularidad. Había tenido que ir usando varios puntos de la sala de comunicaciones para defecar y se estaba volviendo inevitable. Tenía que salir al exterior. Tenía que buscar agua, encontrar un sitio para defecar. Llevaba mucho tiempo sin escuchar o ver a nadie por las cámaras. Estaba solo. Con muchas dudas, acaba decidiéndose a salir al exterior y empezar a explorar. 82. Año 2318. Silo 17. Afuera todo está en silencio. Jimmy lleva un rifle y un destornillador en un bolsillo. Fuera todo está casi apagado de no ser por las luces verdes de emergencia. El vestíbulo del nivel está vacío, excepto por un tubo blanco, que reconoce como un hueso. Ya lo conocía porque lo había visto en el cadáver del cuerpo del tipo que había matado junto a los servidores. El silo le parece un vasto mundo que explorar, lleno de muerte y recursos. Por un momento empieza a librarse del miedo de no poder volver a la sala de servidores. 83. Año 2318. Silo 17. Ginny empieza a subir niveles por el silo. En su mente, donde no existía un plan prefijado, empieza a formarse uno. Entra en un apartamento, para hacer de vientre, pero por desgracia, su alivio se ve amargado al descubrir que en las cisternas no hay agua. Sigue subiendo para intentar llegar a la tienda, donde esperaba encontrar un mono nuevo y así poder librarse de sus viejas y raídas ropas. Siente una vibración en la escalera y se oculta en el siguiente vestíbulo.
En la oscuridad, empieza a tener miedo y sale de su escondite y continúa subiendo. En la tienda no hay nada para él, todo está arrasado y solo queda algún cadáver bajo unas cajas. Ginny empieza a pensar en su casa, que no está lejos. Se pasa por allí, y la encuentra muy diferente a como la recordaba. Un sentimiento que no puede definir, como chupar hielo, empieza a embargarle y decide salir de allí. Sin pensar qué hace, sus pies le llevan aún más arriba, hasta la escuela, donde todo empezó para él, el punto del tiempo en el que podría haber cambiado las cosas. 84. Año 2318. Siglo XVII. Jimmy llega a la escuela. Allí encuentra su mochila. Empieza a recordar un montón de las escenas de su vida en la escuela, una vida que ya no existía en la que el tiempo se había parado. En la mochila encuentra la calculadora que le dio su padre. Recoge la mochila y borra la pizarra. Después en ella escribe, "Soy Jimmy", y a continuación escribe un poema donde habla de fantasmas, de sus padres y de la soledad. Al repasar lo que ha escrito, borra su nombre y escribe, "Soy solo". 85. Año 2345. Siglo I. Este capítulo es fundamental para entender lo que cuenta la historia. Donald vuelve a su despacho lleno de dudas acerca de lo que acaba de hacer, estaba lleno de furia y dolor. Se sentía como un títere, un manipulado. Devuelve la silla de ruedas y el vaso a su lugar y encuentra que el médico Wilson le ha dejado una nota, se ha olvidado esto. Es una carpeta, en la carpeta solo hay una página, la cabecera pone que es el pacto. Abajo hay 5 firmas bajo un bloque de texto. Donald empieza a leer. El texto dice que al principio el plan era de 10 instalaciones y un lapso de 100 años para llevar a término el proyecto, pero esto se ha revisado y ahora se ha modificado para construir 30 instalaciones y un lapso de 2 siglos. Técnicamente es posible, pero tendrán que revisar las cifras. Luego dice que será posible que para el día final llegaran un máximo de 2 instalaciones, aunque es preferible mantener todos los huevos en la misma cesta. Si llegado el día final, hubiera más instalaciones, el abajo firmante será el encargado del turno y de apretar el botón que destruya los silos no seleccionados. Las probabilidades de conseguirlo es de poco más del 40%. Las firmas que Donald identifica son las de Victor, Skine, Thurman y Rhodes, el gobernador de Oklahoma. Donald piensa que quizás por eso Victor quería salvar el 18. Por alguna razón, para él era muy importante. Luego piensa cuál es el peligro que menciona si eclosionaban todos los huevos a la vez. Si se encontraban en las llanuras gentes de silos diferentes, podría haber una guerra. Por tanto, no podía llegar al último día más que un solo silo. Donald se siente un arquitecto de la muerte, como uno de aquellos hombres que habían ayudado a diseñar los campos de concentración de los nazis. Donald también deduce que no iba a haber despertar para nadie que estuviera en congelación profunda. Es un pacto suicida. Y ese pozo de víboras en el que ellos vivían era el peor de todos. 86. Año 2323. Siglo XVII. Jimmy lleva 12 años viviendo en total soledad. Ahora ya no es Jimmy, es Solo. Con el tiempo, las exploraciones de Solo acabaron siendo cada vez más audaces. Llegó a las granjas donde encontró zanahorias y remolachas. Quería ir a suministros, pero al llegar la puerta estaba atrancada. Solo disparó con su arma para ahuyentar a los fantasmas y luego forzó las puertas hasta que pudo entrar. El lugar estaba bastante arrasado. Algunas cajas estaban volcadas, otras abandonadas. La mayoría de las cosas eran ferretería y repuestos. Allí encuentra unas latas abiertas de tomates recientes. Había alguien más. Hace un poco más de reconocimiento, todas las puertas estaban abiertas. Encuentra una linterna y le parece que está caliente. Empieza a agobiarse con los fantasmas, y acaba por salir de allí corriendo. 87. Año 2323. Siglo XVII. De camino arriba decide parar un momento a defecar. Solo había explorando todo el silo, excepto por los niveles más bajos, el fondo del silo. No quedaba nada, excepto por los fantasmas. En la exploración de las profundidades descubre que los últimos niveles del silo están llenos de agua, inundados. Fantasea que aquella agua sea el producto de sus lágrimas, pero acaba deduciendo que se trata del agua de los lavabos y las cisternas. Con los años el nivel había ido subiendo y se preguntó si no acabaría por llegar arriba del todo. En ese momento, escucha un débil gimoteo y solo supo que no estaba tan solo como creía.
88. Año 2323. Siglo XVII. Sonaba como un niño. Solo aguzó el oído, pero no escuchó nada más. Empezó a preguntarse cómo de mayor era y si podría tener ya niños. Había olvidado la mayoría de sus cumpleaños. Se llega a preguntar si se hundiría al caer en el agua. Aguza el oído y se pone a buscar al fantasma. Le parece escuchar un llanto. Consigue rastrearlo hasta una habitación donde lo escucha más fuerte. La linterna le alerta de un movimiento. Se trata de un gato. 89. Año 2323. Siglo XVII. Solo trata de atraer al animal. En la habitación también parece haber ratas o quizás restos de ellas. Saca una barrita energética, la muerde y luego la deja en el suelo. Mira en el armario en el que piensa que está el gato y lo deja en la abertura. Es un gato negro. El gato se acerca a comer, pero cuando solo trata de cogerle, el gato se resiste y le araña. Un poco más tarde, consiguen hacerse amigos. Ya no está solo. 90. Año 2345. Siglo I. La habitación de Donald ahora era una cueva. Habían transcurrido semanas. Tiene todo lleno de notas, intentando averiguar todo sobre la organización de los hilos. Ana había tratado de decirle algo. Mientras él dormía, ella había despertado y había descubierto cómo acababa la Operación 50 del nuevo orden mundial. Le necesitaba porque ella era una mujer y no podían despertarla ni podía interactuar con la gente del turno. Aparece Eren buscándole. Le necesitan para hacer el examen a la nueva sombra del jefe del siglo XVIII. En el camino a la sala de comunicaciones, Eren le dice que van a dormir al último piloto. Donald había planeado que ese momento llegara, cuando la armería quedara despejada. Donald examina el desgaste de los suelos y las paredes que eran muy evidentes por donde circulaba el tráfico humano. Aquel lugar no resistiría mucho más. 91. Año 2345. Siglo I. Donald ya está familiarizado con el protocolo del examen. Vemos la entrevista entre Donald y Lucas Cal que apareció en el primer libro de las Crónicas del Siglo, pero esta vez, desde el otro lado del micrófono. Donald hace las preguntas, Lucas responde con pulcritud, y finalmente Lucas hace la deducción de que ellos mismos cometieron el crimen que le había ocurrido al mundo. Los sensores biométricos están a punto de suspender al candidato cuando hace su descubrimiento. 92. Año 2327. Siglo XVII. 17º año. Jimmy aprendió que tapar dos bocas reducía rápidamente sus reservas. Había conseguido domesticar al gato. El gato comió judías de una lata y luego siguió a Jimmy. Aprendieron a confiar el uno en el otro. El gato le hacía hablar, era mejor que hablar con su sombra, así que lo llamó así, Sombra. Salían juntos a explorar. Volvió a explorar la parte alta del silo. Al llegar a la cafetería, fueron a la cocina buscando un nuevo abrelatas. De repente, escuchó el maullido del gato, estaba frotándose con una puerta. Jimmy piensa que es por la comida. Dentro, Jimmy encuentra muchos cadáveres así que la cierra. Los cuerpos estaban frescos e inmóviles, como si hubieran muerto esa misma mañana. 93. Año 2327. Siglo XVII. Jimmy había acabado dejando la puerta de la sala de comunicaciones abierta para que el gato pudiera ir y venir a su antojo. Una noche se fue la luz, Jimmy se levantó a toda velocidad y le pisó la cola a Sombra. En ese mismo momento escucha un ruido de la escalerilla de entrada, y cuando enciende la linterna, Jimmy se da cuenta de que no está solo. Allí hay un hombre con una tubería. El gato bufaba en la oscuridad. El tipo le golpea una vez y Jimmy empieza a moverse para buscar su arma. La alcanza y dispara varias veces para abatirlo. El hombre, delgado, con una larga barba y los ojos blancos, está desangrándose sobre las sábanas de la cama de Jimmy. Con precaución por si hay más gente con el hombre, Jimmy evita hacer ruidos o encender luces. En el exterior, Jimmy detecta unos ruidos. Hace un disparo de forma tentativa y quien sea que está ahí fuera echa a correr. Se trata de una mujer y por el tamaño de su tripa debía estar muy bien alimentada. 94. Año 2327. Siglo XVII.
Encontró el circuito que habían manipulado para cortar la electricidad. Cuando lo reparó, la luz volvió a los servidores pero no a la puerta, que había quedado inservible. Con la puerta abierta conciliar el sueño era muy complicado, y más con Sombra maullando para que le dejaran salir, así que Jimmy agarra su caña y se van a pescar a la zona de granjas donde se había formado una charca que tenía peces. Con mucho esfuerzo, Jimmy y el gato consiguen atrapar un pescado, pero Jimmy no lo prueba. Se lo deja todo al gato. Jimmy sabe que pronto no quedará ningún pez que pescar en la charca, y piensa que dejará al último de ellos en paz. 95. Año 2345. Silo 1. Donald programa la alarma para las 3 de la mañana. Era el momento de despertar a su hermana Charlotte. Tenían que averiguar juntos lo que había ahí fuera. Llegó a la armería y comprobó que el espacio estaba despejado. Después fue al despacho del médico, había un ayudante allí. Donald le ofrece un relevo que el ayudante acepta. Donald prepara todo para la descongelación y luego va a la urna donde está su hermana y comienza el proceso. Todo va según lo previsto. Lleva a su hermana en una silla de ruedas hasta la armería y la deja allí para descansar mientras él vuelve para empezar el turno y comprobar que nadie los ha detectado. Antes de marcharse, la advierte que no debe salir de allí ni hablar con nadie. 96. Año 2345. Silo 1. Donald va a la sala de operaciones y encuentra a Eren. Hablan sobre la situación del Silo 18, donde el jefe ha conseguido rebasar la barricada de la rebelión que había en mecánica. Donald advierte a Eren que está muy ocupado y que se va a ir a su habitación. Está agotado por haber pasado la noche en vela preparando la descongelación de su hermana. 97. Año 2345. Silo 1. Donald vuelve a ver a su hermana después de descansar un rato y le lleva algo de comida. Le cuenta todo lo que ha averiguado hasta ahora, sobre Turman, sobre el plan de los silos, sobre el plan final para que solo quedara un silo. Empieza a hablar sobre las pantallas de las cafeterías, sobre cómo están ahí, con los muertos acumulándose en la tierra, para que la gente no quiera salir. Después de la comida, tratan de hacer volar uno de los drones. Charlotte sabe casi todo acerca de este trabajo porque es una militar profesional con experiencia en combate en la guerra de Irán. Los drones tienen un alcance limitado, pero aún así quieren probarlos. El plan es llegar tan lejos como sea posible. El dron sale al cielo y comienza a volar, pero llegado un momento Charlotte detecta que está perdiendo presión de aceite. Donald se pregunta si las nanomáquinas serán capaces de corroer también los drones. Los fallos se vuelven más graves y el dron empieza a caer, pero Donald le pide a su hermana que continúe. El dron se estrella en el suelo. Los instrumentos del dron quedan fritos. Charlotte pregunta a su hermano si lo ha visto. Por un momento había llegado a ver algunos árboles y hierba verde. 98. Año 2331. Silo 17. Jimmy lleva 20 años solo. El tiempo ha hecho estragos en todo lo que hay en el Silo 17, sin nadie que se encargue del mantenimiento. Todo está oscuro y en silencio. Jimmy había visto lo que el tiempo le hacía también a los cuerpos de las personas. Nubes de insectos los devoraban, los gusanos se convertían en moscas. Lo había visto por todo el silo, pero eso no pasaba con los cadáveres de la gente que se amontonaba en la cafetería. Aquella gente seguía como el primer día, no se descomponían. 99. Año 2331. Silo 17. Jimmy había acabado realizando exploraciones en busca de cosas determinadas. Había encontrado un cubo con cuchillas de afeitar. Había encontrado un machete, que ahora llevaba a todas partes, no porque le preocupara el peligro sino más que nada para que nadie lo cogiera. Sombra seguía con él, e iban juntos a todas partes. Una vez lo llevó hasta una pila de comida para gatos, y Jimmy encontró junto a ellas un abrelatas en perfecto estado. En un rincón de las granjas, Jimmy encontró una pala. Cuando Sombra murió, usó esa herramienta para enterrarlo en las granjas. 100. Año 2345. Silo 1. Donald volvió a la sala de congelación profunda. Allí buscó la cápsula identificada como Troy, y encontró a alguien que era más viejo de lo que aparentaba su edad, el antiguo senador de los Estados Unidos, Paul Turman, el hombre del deshielo. No le había contado nada a su hermana sobre esto. Donald abrió la cápsula, y el anciano comenzó a recobrar la conciencia. Turman comenzó a abrir los ojos, quería moverse,
pero Donald le había atado las manos. Donald sacó una pistola. Thurman preguntó qué año era. Donald le dice que es 200 años antes de que él los mate a todos. Donald le acusa de que salvó a toda esa gente para eliminarlos después. Donald le pide una explicación, una racional para semejante maniobra suicida. Donald necesita una explicación antes de que lo mate. Le dice que para qué tanto dolor, ¿por qué enterrar a toda esa gente ahí abajo para luego matarla? Thurman dice que el conocimiento debe morir, lo que quedó fuera del legado. Donald le pregunta si no cree que aunque entierre el conocimiento, los hombres no volverán a descubrir 1000 maneras de matarse. Thurman no contesta. Donald le dice que alguien ha roto el pacto, alguien que lo ha puesto al mando. Donald dice que ahora es el pastor, y que no había pedido ese trabajo. Thurman dice que él tampoco lo pidió. Donald acaba dándose cuenta de que despertarlo ha sido un error. Le dispara, y la detonación llena la sala. Un loco muerto en su propio manicomio. Donald empieza a toser por la excitación. La saliva contiene sangre. 101. Año 2345. Siglo XVII. Es el 34º año para Solo. Las cámaras habían dejado de funcionar. Solo ya no llevaba consigo la llave de la sala de comunicaciones, la había guardado en un cajón, porque ya no era necesario cerrar nada. Salió al rellano y pensó en el agua del fondo del silo, subiendo cada vez más. Tardaría una eternidad en llegar hasta donde él vivía. Se encamina hacia arriba, para buscar comida en la granja y mientras sube escucha un ruido. Se para a escuchar, pero no se repite. Había acabado acostumbrándose. Había bombas y motores que iban y venían. Ya había reparado una bomba que sufría un escape una vez. Necesitaba un nuevo proyecto. Vio una puerta abierta, se la había dejado abierta, era un tonto. Cuando fue a revisarla, vio que la puerta estaba abierta porque había un cuchillo encajado en ella. El cuchillo no era suyo. Alguien lo había puesto. De repente, las implicaciones de aquello se agolpan en su cerebro. Dio la vuelta y echó a correr con el cuchillo en la mano. Tenía que llegar hasta su casa en la sala de comunicaciones. Estaba asustado. Corría muy deprisa. Arriba el fantasma hacía mucho ruido, era muy sólido. El fantasma se acercaba. Llega hasta la rejilla, que ya no cierra y la sostiene para que quien fuera no pase. Era una voz femenina. La mujer parecía contenta de verlo. Epílogo. Donald tenía toda la sala de comunicaciones para él. Todo el mundo había ido a dormir. Lo llamaban pastor. Todo el mundo hacía lo que él ordenaba. Alguien habló por los auriculares. Donald pregunta si es Lucas. Dice que no. Es una mujer. Donald le dice a la voz que si hiciera bien su trabajo, ahora le tocaría pulsar un botón y apagaría su silo. La voz le pregunta por qué no lo hace, y Donald responde que duda que le creyese si se lo contara. Donald le cuenta a la mujer que hace mucho salvó su silo, y que sería una pena que ahora acabara con él. La mujer dice que no le cree. Donald le dice que sabe dónde ha estado, y sabe lo que ha visto. La mujer responde que él no sabe una mierda, con voz afilada. La mujer dice que está en una sala llena de libros y que va a llegar al fondo de todo lo que han hecho. Donald dice que conoce la verdad que ella estaba buscando, y puede que no le guste. Juliet responde que tendrán cuidado, no querría que les oyesen cuando por fin llegaran. Si te gustó este resumen, considera dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Estaré publicando más análisis y resúmenes sobre cómics, relatos, libros o películas cada pocos días, así que permanece atento y sígueme en redes sociales para mantener el contacto. ¿Disfruta de la vida y del arte? Nos vemos pronto.